Mis hermanitos amados, que Dios nos bendiga. Son las 10:05, 16 ya. Quiero invitarles a que podamos tomar nuestros asientos. Vamos a hablar de las Escrituras, hermanos, como hacía nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hablar donde la Biblia habla, ¿verdad? Y dejar que la Biblia sea la que instruya nuestras vidas. Y ese es el propósito del Señor. Yo en esta mañana, hermanos, les traigo un tema que es un tema muy interesante para el aprendizaje de la Escritura y que tiene que ver con lo que los cristianos creen sobre los ángeles. Vamos a hablar un poco de los ángeles en esta mañana y así vamos a dejar un espacio a lo que hemos venido hablando, ¿verdad? De estos eventos del libro de los Hechos, de estos eventos de las parábolas, y vamos a hacer una pausa aquí para poder refrescar un poco el conocimiento del Señor. Muy bien, el Evangelio de Lucas, hermanos, comienza con unas palabras que quiero que me acompañen. Lucas capítulo 1. Vamos a tratar de desarrollar este tema, hermanos, con la ayuda del Espíritu del Señor. Lucas, el médico amado, nos escribe unas palabras en Lucas capítulo 1, versículo del 1 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Y mire cómo empieza este gran doctor, al cual fue un gran apoyo para el equipo misionero de allá, en el cual Pablo estuvo desarrollando, pero escribe: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Mire, y entre de esas verdades ciertísimas, mis amados, nosotros como creyentes estamos en total de acuerdo de que los ángeles existen. ¿Existen los ángeles, hermanos? Totalmente. Totalmente. Y mire qué interesante poder notar la dedicatoria de este médico, Lucas. Y esta dedicatoria se la hace un hombre llamado Teófilo, que significa amante de Dios o que ama a Dios. Algunos estudiosos hablan de que este Teófilo puede representar o una persona, o puede representar también una iglesia local o una localidad que amaban a Dios profundamente como lo amamos en esta mañana nosotros. ¿Amén? ¿Amamos al Señor, hermanos? Totalmente, amamos al Señor. Y nótese acá, hermanos, que entre esas verdades consideradas ciertísimas, para nosotros los cristianos debe de ser necesario el poder conocer este tema de la angeología, otro diría angelología también, que es básicamente logos, ología es ciencia, ¿verdad? ¿La ciencia de quién? De los ángeles. Y mire qué interesante cuando uno se sumerge en la Biblia, hermanos, porque la Biblia tiene el panorama para todas las cosas que Dios ha creado. ¿Amén? Aún los propios ángeles. Aún los propios ángeles. Muy bien, estos ángeles que ustedes están viendo en pantalla, obviamente es material didáctico, hermanos. No quiero expresar que un ángel tenga una areola en su cabeza, ¿verdad? Como lo hemos visto en películas, en videos. Lo que sí sabemos es lo que hemos visto en Apocalipsis, por ejemplo, que alrededor del trono hay unos 4 seres vivientes. Alrededor de ese trono hay unos ancianos que representan la totalidad, ¿verdad?, de todo el tiempo de Dios, tanto en el Antiguo como el Nuevo, pero también esos 4 seres vivientes, ¿qué dijimos que eran, hermanos? A ver los de Apocalipsis, que están conmigo los martes. ¿Qué dijimos que eran estos 4 seres vivientes? Una categoría de ángeles. Y esa categoría de ángeles dijimos, ¿verdad?, que el libro del Apocalipsis, en su capítulo 5, se nos muestra la escena, ¿verdad? La escena de cómo están alrededor del que está sentado en el trono. ¿Y el que está sentado en el trono quién es? El Padre Todopoderoso. Y tanto esos seres vivientes, ¿verdad? Y ya lo estuvimos analizando, que son serafines, ¿verdad? Estos seres vivientes se postran día y noche. ¿Y qué es lo que cantan? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso.
poderoso. Y nótese entonces el himno o la canción de los ángeles. Y yo me atrevo a decir, hermanos, que este tema en las iglesias de Cristo debería de ser mejor expuesto. Me refiero, o más tocado, ¿verdad? Porque casi nunca lo tocamos. La pregunta que tenemos en esta mañana podría ser entonces, ¿cuándo fueron creados los ángeles? ¿Verdad? Es una buena pregunta. La Escritura no nos dice el cuándo. Lo que sí nos dice es que ellos fueron, ¿qué? Criaturas creadas. Criaturas creadas. Obviamente vamos a dejar, hermanos, un espacio de unas 2 clases más, porque hay mucho que hablar acerca de ello. Por ejemplo, si yo les hablara de algunos ejemplos cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, ¿qué fue lo que hizo Jehová Dios? Vamos a Génesis, por favor. Vamos al Génesis, al libro del principio, en su capítulo 3. Bereshit, este libro, Génesis, nos dice en su capítulo 3, pero vamos a leerlo, hermanos, vamos a leerlo, denme un momento, desde el 16 en adelante, para que ustedes y yo tengamos una mejor apreciación de esto que Jehová Dios va a poner. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será ¿para quién? Para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18. Espinos y cardos se producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer, ¿cómo le puso? Eva. Y ahí el idioma hebreo es interesante porque se habla de Isha o Isha. Y Adán, Adamá también se puede decir como Ish en hebreo, ¿verdad? Entonces le pone nombre a ¿quién? Su marido o su compañero. ¿Cómo se llamaba el compañero? Adán, ¿verdad? Adán. Entonces le pone el nombre llamado Eva, que significa, ¿qué significa Eva, hermanos? Sí, pero hay un significado más amplio allí. ¿Qué significa Eva, hermanos? ¿Alguno se acuerda? Madre de todos los vivientes, gracias, mi hermano. Madre de todos los vivientes. Y de hecho que sí lo fue, ¿verdad? De hecho que sí lo fue. Muy bien, vamos a ver para dónde nos lleva Moisés, que es el que escribe el Pentateuco. Dice, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. El texto lo dice. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová, notes hermanos, 23, del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. 24, echó pues fuera al hombre. ¿De dónde lo echó, hermanos? Del Edén, del lugar que les había preparado, ¿verdad? ¿Por qué los echó? Porque pecaron, ¿verdad? Por la desobediencia. Muy bien. Y puso al oriente del huerto de Edén, ¿qué puso? Querubines. Y cuando usted analiza, por ejemplo, este pasaje, usted va a tener que ir al texto de Ezequiel y ir también al texto de Isaías, capítulo 6, porque hay una categoría de ángeles. Por ejemplo, si leemos un poquito también de cómo los ángeles le hablaron a los pastores por allá en Lucas, o si leemos también un poquito de cómo un ángel le cerró la boca a los leones cuando Daniel estuvo en el pozo de los leones, vemos que los ángeles han jugado un papel fundamental en la historia de la humanidad también. Increíble, ¿no? O si nosotros pensamos un poco, hermanos, en el caso de Abraham, vemos nosotros que el relato de Génesis 18, de Génesis 19, yo espero en el Señor que usted conozca estos pasajes, o si no los puedes anotar para que los estudies, ¿verdad? Vemos nosotros que llegaron unos varones a la casa de Abraham y se presentan 3 varones. Y luego de que estos 3 varones se presentan, quieren ir a comunicar un mensaje a la ciudad de Sodoma y a la ciudad de Gomorra. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios iba a destruir estas ciudades. ¿Por qué las iba a destruir? Porque el pecado había llegado a tal punto que Dios dispuso
destruirlo. Muy bien, en el relato más adelantito dice entonces que uno de esos varones se queda con Abraham. Y cuando se queda con Abraham le dice, bueno, a ti te daré un hijo, ¿verdad? El hijo de la promesa llamado Isaac. Pero dos de ellos descienden a buscar ¿a quién? A su sobrino. ¿Cómo se llamaba su sobrino? Lot. Y a su familia. Pero más adelante el relato cambia de la palabra varones y nos va a hablar que dos ángeles, y mire qué interesante, que dos ángeles, ¿verdad? Estuvieron visitando a este Lot. Muy bien, lo que hemos visto en Génesis 3:24 es muy interesante, hermanos, porque vemos allí entonces que los ángeles en el huerto del Edén, ¿qué era lo que estaban haciendo? Protección, cubrir. Pero recibieron una orden ¿de quién? Explícita, de Dios. ¿Y cuál fue la orden de Dios, hermanos? Versículo 24. Colocar ángeles allí y les dio ¿qué? Una espada. Mira el mensaje. Vamos a volverlo a leer. Echó pues fuera al hombre, Génesis 3:24, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así como este relato hay muchos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, también quiero hablar un poco de la promulgación de la ley. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 7. Y vamos a estar viendo, hermanos, un poco estos textos, Antiguo y Nuevo, para que usted pueda verificar, ¿verdad? O que usted pueda aclarar lo que la Biblia dice en cuanto a los ángeles. Hechos capítulo 7. Y ustedes recordarán que este es un relato de la vida de Esteban. ¿Quién fue Esteban, hermanos? ¿Uno de los qué? Uno de los 7. Uno de los 7 diáconos, o uno de los 7 líderes. Y fue el primer mártir. Muy bien. ¿Qué dice el versículo 53? ¿Quién lo tiene? Hechos 7:53, por favor. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la abarcáis. Gracias, mi hermana. Miren lo que está diciendo aquí. Son palabras de Esteban. Acuérdese que en el capítulo 7, ¿verdad? Está la defensa y la muerte de Esteban. Y en todo ese capítulo, hermanos, tenemos 60 versículos. Y podríamos decir que es una de las predicaciones más largas de todo el Nuevo Testamento. Algunos hablan de la de Pablo cuando se cayó Eutico en la ciudad de Troas, ¿verdad? Que habló hasta la medianoche. Pero en este mensaje de Esteban es un mensaje largo. Y Esteban empieza a hacer defensa de las Escrituras desde el principio. Y empieza a hablar de los patriarcas. Y pasa, hermanos, a hablar después de Moisés, el gran caudillo. Habla después también de los profetas hasta que llega Cristo. Y por ese motivo a Esteban lo mataron. ¿Quién mató a Esteban, hermanos? Los judíos. ¿Y quién consintió en su muerte? Un joven llamado Saulo de Tarso, que ya hemos estado estudiando. Muy bien, hermanos. El texto que leyó nuestra hermana es muy claro. Vosotros que recibisteis la ley. ¿Quiénes son esos vosotros? El pueblo judío. El pueblo judío, ¿verdad? Cuando Moisés sube ante el monte Sinaí, dice que veía cara a cara el rostro de Dios. Y cuando descendía del monte, ¿qué sucedía con el rostro de Moisés? Iluminaba y tenía que cubrirse con un velo, ¿verdad? Pero nótese acá la palabra vosotros, porque es la clave del texto. Vosotros, o sea, judíos, hebreos, que recibieron la ley. ¿Qué es la ley, hermanos? ¿A qué hace referencia la ley? ¿A todo? A todos los mandamientos que Dios le dio. ¿Cuántas leyes aproximadamente? ¿600 qué? 613 o 614 aproximadamente, ¿no? Entonces, mire qué interesante. Esa ley que le fue dada a un pueblo, ¿qué dice el 53 parte final? ¿Por disposición de qué? De ángeles. Muy bien. Vamos a aclarar entonces esto. En la Biblia, hermanos, en la Biblia, usted sabe que tiene 66 libros dentro de un tomo, que es esta palabra de Dios. Usted va a encontrar en el Antiguo la palabra hebrea malak. La palabra hebrea malak, que habla acerca, o más bien la transliteración del hebreo al español es ángel. Ahora, en el Nuevo Testamento se nos habla a nosotros de un término llamado ángelos o ángelos. Hemos escuchado personas que se llaman ángelo, ¿no? Qué bonito nombre le han puesto porque significa ángel, ¿no? Ahora, esta traducción en nuestro idioma español quiere decir un mensajero.
un mensajero. Y usted puede encontrar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento muchas referencias, hay muchos textos, infinidad de textos, hermanos, que vamos a estar analizando. Por ejemplo, el texto de Cornelio, ¿se acuerdan? Que Cornelio, ¿dónde residía Cornelio? ¿En Cesarea qué? Marítima, según el mapa que pusimos. Y que él ve una visión, ¿verdad? Y en esa visión, ¿qué es lo que ve este Cornelio? ¿Quién se acuerda? ¿Están conmigo, hermanos? Hemos visto, ¿verdad? Hechos capítulo 10. Cornelio recibe una visión y después de que recibe una visión, él manda a llamar a Pedro. ¿Dónde está Pedro? Pues hacia el norte, hacia el noroeste. Y el noroeste está en una localidad llamada Jope. Ahí estaba en casa de un hombre curtidor que trabajaba con telas, con túnicas, con pieles. Es lo que hemos venido analizando. Muy bien, entonces mensajero. Son términos que se utilizan, hermanos, para los ángeles de Dios. Ojo a esto, hermanos. Así como hay ángeles de Dios, hay ángeles de Satanás. Hay ángeles de Satanás, ¿no? Por eso cuando usted lee, por ejemplo, que Efesios nos habla de tronos. Ojo, hermanos, no está hablando de un trono físico. Está hablando de potencias celestiales, ¿verdad? Potestades, reinos. Y eso es lo que vamos, hermanos, a descubrir, porque es un tema que definitivamente es muy bello para poderlo aprender. Luego vamos a mirar también, hermanos, quién es el ángel de Jehová. Porque el ángel de Jehová se menciona mucho en toda la Biblia, ¿verdad? En toda la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a Mateo 25:41 rápidamente, hermanos. Vamos a Evangelio de Mateo. En el capítulo 25, yo estoy haciendo un breve panorama, hermanos, para después entrarle un poco más, ¿verdad?, a estos textos y a este tema, pero vamos a hacer un breve panorama y vamos a mirar también las características, así brevemente, a vuelo de pájaro, de los ángeles. Ojo, pero ¿qué dice el texto, hermano? ¿Quién lo tiene? 41, hermana, por favor. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí está. ¿Para qué se preparó el infierno? ¿Para quién, hermanos? Y esto es interesante, hermanos. Esto es muy interesante porque está uno entrando en tierras un poco profundas. Mire, el infierno fue preparado para ellos. ¿Para quién dice el texto? Para el diablo. ¿Quién es el diablo? La serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente antigua? El que desde siempre ha estado pecando una vez que Dios le creó. ¿Verdad? Una vez que Dios le creó. Antes de que Dios creara la tierra, antes de que Dios formase, nosotros podemos hacernos la pregunta: ¿los ángeles existían o no existían? Sí existían. Ya existían, ¿verdad? Pero la Biblia no te va a decir cuándo fueron creados. Lo que nos dice es que ya existían. Puede que hayan sido creados, especulo, supongamos un día antes de que pongan orden la tierra, como 1000 años antes de que venga a ser el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, poner en orden todas las cosas, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros encontramos. Palabras de Jesús: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí. Y nótese que en la Escritura el término izquierda es apartarse. Y esto concuerda muchas veces con las costumbres de los reyes. El rey tenía a su derecha, ojo, nunca decía a su izquierda. ¿Quién tenía al rey a su derecha? A su mensajero, a la persona de confianza, ¿verdad? Nunca a su izquierda. Entonces se le coloca como su diestra. Y las palabras de Jesús es: a los de la izquierda les va a decir: malditos, apartados de mí, ¿verdad?, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Nótese el fuego eterno. Y esta es otra doctrina, otra enseñanza, que si Dios lo permite lo vamos a ver. Vamos a ver la doctrina del infierno, de la gehenna. Y mucho más adelante voy a traer unas imágenes para que comprendamos que esto, hermanos, nunca se va a apagar. Es increíble, hermanos. Por eso debemos de predicar como hicimos ayer, salir a evangelizar para mostrarle a la gente que si no se arrepienten y no se convierten a Cristo, van a ser lanzados ¿a dónde? Que no se apaga. Y yo le decía a mi hermano Eduardo ayer: uno se quema un poquito. ¿Cómo va a ser uno que esté todo el tiempo uno en llamas, ardiendo? Y usted quiere ver un poco más de esto, vaya a Lucas capítulo 16, que se habla del rico y Lázaro, que no es parábola. O sea, que no es una historia para darnos una enseñanza espiritual. No, es un evento real porque tiene nombres propios. ¿Lázaro es un nombre propio? ¿Sí o no? Es un nombre propio, ¿verdad? Entonces, eso nos muestra. Abraham también es un nombre propio. ¿Y qué nos dice el evento allí?
¿Quién estaba sufriendo, hermanos? El rico estaba sufriendo, pero el rico en vida tuvo muchos deleites. Y había un hombre llamado Lázaro que comía las migajas que el rico dejaba. Y el texto nos dice, Lucas, una vez más Lucas, hermanos, que escribe de una manera muy interesante, ¿verdad? Muy pulcra. Sus investigaciones nos muestran a nosotros que Lázaro entonces estaba ¿en dónde? ¿En el seno de quién? Esa expresión seno, mire qué interesante. Descanso, ¿no? Descanso. Muy bien, hermanos, entonces nótese acá. Tenemos entonces ángeles del diablo. Anote ese texto, Mateo 25, 41. Y obviamente nos va a dar mucha tela más para cortar en adelante para poder entenderlo, ¿ok? Vamos a Éxodo 3:2, hermanos. Vamos a volver al Pentateuco. Éxodo capítulo 3. Quien lo tenga me ayuda. Éxodo 3:2, hermanos. 3:2. Le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Muy bien, hermana, gracias. Nótese aquí entonces es el llamado de Moisés. ¿Quién fue Moisés? Un líder, ¿verdad? Podríamos decir un patriarca, un caudillo, un legislador. ¿Por qué un legislador? Porque recibe la ley de Dios. Interesante. Pero ahí usted puede notar, por ejemplo, en el llamado de Moisés, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Miren, Jetro era sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta ahora el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová. Por eso les decía, este término de ángel de Jehová, que en la mayoría de sus contextos es una manifestación, ojo hermanos, es una manifestación de Dios mismo. Otros dicen el ángel de Jehová es Cristo mismo en el Antiguo Testamento. Y podría también ser, ¿verdad? Hay dos interpretaciones rabínicas. Pero esto es lo que nosotros vamos a poder desarrollar mucho más adelante. Muy bien, hermanos, características de los ángeles. Vamos a Nehemías, capítulo 9, versículo 6, un hermano, una hermana que me ayude. Nehemías 9, 6. Y otro hermano, hermana, Colosenses 1, 16. ¿Trajeron su Biblia, hermanos? Amén. Vamos a la Biblia, pues física o allí remota en el celular. Colosenses 1, 16 y Nehemías 9, 6. ¿Quién lo tiene? Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, los ejércitos de los cielos Ahí está. la adorarán. Amén, hermano. Mire, tú vivificas todas las cosas y habla de creación. Por eso entran debajo de Dios, entran los ángeles. Los ángeles. Ahora, alguno de nosotros podría decir, bueno, los ángeles, la pregunta es, ¿fueron creados por Dios, sí o no, hermanos? Fueron creados por Dios, totalmente. ¿Tienen cuerpo como nosotros, hermanos? No tienen cuerpo como nosotros. Pero en el relato que les conté de Génesis 18 y 19, en su momento, en su dispensación del Antiguo Testamento, dispensación es tiempo, estos ángeles se manifestaron como personas. Y esto es interesantísimo. Se manifestaron tiempo pasado como personas. Y como se manifestaron como personas, ¿verdad? ¿Quién los envió? Dios. Por eso la palabra ángel es mensajero, hermanos. Usted es un mensajero del Señor, ¿sí o no? Usted es una mensajera del Señor. Pero nosotros somos tricótomos. ¿Ha escuchado la palabra tricotomía? Cuerpo, ya lo vimos en la clase del martes, ¿verdad? Espíritu y alma. Otros dirían que la composición del Espíritu de Dios, el aliento es otra palabra que se utiliza, ¿verdad? Junto con el cuerpo tomado de la tierra, nos da como resultado, ¿qué? Un ser, que es lo mismo que hablar de alma. Que es lo mismo que hablar de alma. Muy bien, ¿quién tiene Colosenses 1:16, hermanos, por favor? ¿Quién me ayuda? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Amén, hermana. Este texto, hermanos, es un texto donde se nota la divinidad de quién. ¿De quién se está hablando ahí? En él. ¿Quién es él? Cristo. La divinidad de Cristo, hermanos.
Y así como vimos en una clase, ¿verdad? ¿Es Cristo Dios, hermanos? Totalmente. ¿Es Cristo Dios? Claro. En el principio era el Verbo. ¿Cuál es el nombre original de Jesús en la eternidad? Verbo. Esa es la palabra, el Verbo. En el principio era el Verbo. Y no está hablando del principio creado. Y este es un pasaje, hermanos, que se malinterpreta muchas veces por otras denominaciones, ¿verdad? Dicen, de verdad que ahí está. Cristo es un ser inferior al Padre porque dice que fue creado. No está hablando de un principio eterno. No es un principio físico como nosotros, porque Dios no está sujeto al tiempo humano, hermanos, ¿o sí? No está sujeto al tiempo humano. ¿Qué está haciendo Dios ahorita, hermanos? Vigilando la tierra, viendo, observando, escuchando. ¿Necesita Dios dormir? Porque es espíritu, y es verdad, dice Juan 4:24. Entonces, usted tiene que entender en este tema de los ángeles, hermanos, hay que abrir un poco la mente para entender que Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, son eternos, estuvieron en los oficios divinos de creación, pero ellos siempre han sido. Los ángeles no, los ángeles fueron creados. ¿Cuál es el nombre que se le dio al que vino a la tierra, que se trajo la tercera parte de los ángeles del diablo, llamado el lucero? Lucero, Lucifer, lucero, es otro término que se utiliza para un ángel caído, Y este es un tema, hermanos, que de verdad que me gusta mucho poderlo aclarar. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Aquí está hablando de cielos, ¿qué? Plural. Las que hay, ¿dónde? Porque en él, dice Pablo, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay arriba. ¿Y quién está arriba? Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ellos no fueron creados. Pero sí están los ángeles. Mire qué interesante, ¿verdad? Y las que hay en la tierra, totalmente visibles e invisibles, se está hablando de lo tangible, este control es tangible. ¿Sí o no? Lo puedo agarrar, lo puedo tocar, ¿verdad? ¿El Espíritu es tangible, hermanos? ¿El ángel es tangible? No, yo no lo puedo ver. Por eso dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta, los ángeles están contentos, alabando al Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Y eso es lo que ellos cantan, alabado sea el Señor. ¿Cuál debe ser su cántico? Alabado sea el Señor, hermanos. Amén. Alabado sea el Señor por toda la eternidad. ¿Verdad? Sigue diciendo ahí, sean tronos. Y por eso les dije en la introducción, estos tronos está hablando, lo vamos a ver más adelante, de seres celestiales. Sean dominios, es una categoría también para hacer alusión, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, Cristo. Por medio de Cristo se creó todo lo que está arriba, lo que está en la tierra, lo que está debajo de la tierra, todos tronos, potestades, dominios, etcétera. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Mire qué interesante. Así que, hermanos, este texto también nos aclara un poco de lo creado arriba, pero también nos afirma la divinidad de Cristo. ¿Amén? La divinidad de Cristo, hermanos. Por tanto, ojo, los ángeles, punto número 1 en esta mañana, son seres creados. Los ángeles son seres creados, pero son dicótomos. ¿Ha escuchado el término dicotomía? Ahorita hablamos de tricotomía. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, pero los ángeles son espíritu y son alma. Muy bien, dicótomos, tienen los dos. Y más adelante, en su momento, vamos a aclarar estos temas. Por lo tanto, no son iguales a Dios. Si fueran iguales a Dios, cuando Juan vio la gran escena en el libro de Apocalipsis y se postra ante uno de estos ángeles, le dice el ángel, levántate, yo soy como uno de tus consiervos. ¿Adora a quién? Adora a Dios, no me adores a mí porque yo soy ¿qué? Yo soy creado, dice el ángel. Es increíble, porque yo soy creado. Entonces, hermanos, punto número 1, característica de los ángeles en esta mañana, y más adelantito, hermanos, vamos a poder ver también el ministerio de los ángeles después, es que ellos son seres creados, ¿ok? Por lo tanto, no son iguales a Dios ni se les debe adorar. Vamos a Apocalipsis 19:10, por favor. Que es lo que acabo de decir, pero quiero que usted lo lea conmigo para que no haya una laguna, ¿verdad?, en nuestra mente. Apocalipsis 19, versículo 10. ¿Quién lo tiene, hermanos? Amén. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos,
que retienen el testimonio de Jesús. Ahora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén, hermana Doris. ¿Qué texto? Y leas el versículo 9 ahí atrásito. Y el ángel me dijo, escribe. Todo Apocalipsis es Juan. Escribe lo que oyes. Juan, escribe lo que ves. Juan, escríbelo en un libro. Y es lo que estamos viendo en los martes. Por eso les invito. Si usted quiere conocer un poco más del Apocalipsis, martes 7 de la noche. Ya estamos en el capítulo 6. ¿Ha pasado cuánto? Como un año aproximadamente de que estamos hablando de este libro. Y nos espera por ahí un año más. Pero es importante entenderlo para no perdernos en estos temas, hermanos. Amén. Levante la mano quien quiere estar en Apocalipsis los martes. ¿Solo ustedes, hermano, y el resto? Amén. Estar escuchando la hermosa palabra del Señor. Colosenses 2:18, ya usted sabe lo que leímos en Apocalipsis 19:10. Juan se postró y le dijo, no lo hagas. ¿Adora a quién? Adora a Dios. ¿Quién me ayuda con Colosenses 2:18? Por favor, a ver, una hermana. Adelante. No obviamente los condeno ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en culto a los ángeles, a la señal que han tenido visiones sobre estas cosas. En mente pecaminosa los han llenado de arrogancia. Increíble texto, ¿no, hermana? Mire ese texto de Colosenses 2:18, hermanos. Nadie os prive de vuestro premio, dice la Reina Valera. ¿Cuál es el premio aquí? La garantía de la vida. Ese es el premio suyo, hermanos. Esa es la lotería espiritual que usted se ganó. Y usted tiene que entender que usted se ganó la lotería espiritual para estar allá arriba en los cielos. No es físico. Porque cuando uno se va de este mundo, ¿se lleva en el ataúd el dinero, hermanos? ¿Se lleva el carro, la casa, los hijos? No, eso se queda acá. Pero usted hizo tesoros allá arriba en los cielos. Yo quiero hacer tesoros en los cielos. ¿Usted? Amén. Yo quiero que usted haga tesoros en los cielos. Y por eso debe empezar por cada uno de nosotros y con la iglesia. Ojo, con el servicio a la iglesia. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Parece ser que en la iglesia en Colosenses me puse a investigar, hermanos. Y parece ser que en la iglesia en Colosas algunos hermanos judíos o judaizantes estaban creyendo la doctrina de que debían de adorar a ángeles. Y esto es interesante entrarle al libro en su totalidad, ¿verdad? Entonces muchos de ellos decían, no, es que hay que adorar a los ángeles. No, porque es que como se le dio la ley a Moisés, ¿verdad? Pero nosotros vemos en toda su totalidad que el ángel no recibe adoración. No puede recibir adoración. ¿Puede recibir adoración un ángel, hermanos? No puede ni debe. Porque Juan lo hizo, pero le dijo, levántate, Juan. Levántate, eso solamente al Señor. Entonces lo que dice Pablo, aún si un ángel, es lo que está diciendo. ¿Qué fue lo que dijo Pablo también en Gálatas? Que si aún un ángel de Dios les anunciase otro, ¿qué? Evangelio. ¿Sea qué? ¿Por qué? Porque se ha apartado de Dios. Si se aparta un ser humano de Dios, de la iglesia, ¿se puede apartar un ángel de Dios, hermanos? Totalmente, hermanos. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, con nuestras familias, con los hermanos de la iglesia, que no nos apartemos del camino de Dios. Porque ¿qué es lo que espera después? Después no vayas a decir, no, nadie me lo dijo. Nadie me lo dijo allá en la iglesia, ningún hermano me lo dijo. No. La palabra es muy clara, hermanos. Y la palabra quiere que todos nosotros marchemos al ritmo de Dios. Amén. Un ritmo espiritual. Poder hacer obras en esta tierra, poder trabajar para el Señor es un gran privilegio. Amén, hermanos. Seamos pagos o no seamos pagos, somos del Señor. Todo es del Señor. Y todo es para el Señor. Nadie te prive de tu premio, dice Pablo, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Verdad? Entremetiéndose, hay hermanos en este primer siglo que, dice Pablo, se entremetían en lo que no han visto. Hablan de ángeles con cosas que no saben. Y eso es un llamado fuerte a la iglesia en Colosas. Y también para nosotros. ¿Verdad? No nos metamos en estos temas porque nosotros no hemos visto a los ángeles. Pero lo que sí nosotros vemos es las escrituras. Ellas nos hablan de estos seres que adoran a Dios. Ellos nos hablan de estos seres que adoran a Dios. Yo me imagino, hermanos, el rostro de Dios. Crear al famoso lucero, ¿no? De la mañana. Oh, lucero resplandeciente. Ezequiel. Libro profético que nos habla acerca de eso. Y cómo este hombre, cómo este ser, perdón, no este hombre porque no es carne, cómo este espíritu, cómo esta alma, cómo este ser espiritual, ángel, se rebela contra Dios, hermanos. ¿Y qué fue lo que hizo entonces? Voy a ser como el Creador, fue lo que dijo.
Mire, increíble, hermanos. Dios lo crea, Dios lo pone sobre las potencias, sobre los reinos del mundo y se le tuerce el corazón, hermanos. Quiero ser como el Señor. Y por esa causa Dios lo expulsó de allá arriba de los cielos y no lo dejó permanecer. ¿Por qué no lo dejó? Porque no obedeció al Señor. Y si este ángel y los demonios que fueron lanzados a esta tierra no obedecen el Evangelio, ¿qué le pasa a una persona cuando no se arrepiente y no obedece y no transforma su vida al Señor? Le espera el fuego eterno, hermanos. Y eso no debe de asustarnos, eso debe movernos para poder actuar conforme al corazón de Dios. Amén, hermanos. Eso debe de movernos. Y mire qué interesante, punto número 2 para cerrar, hermanos. Ya son las 10:40. Los ángeles tienen libre albedrío. Vamos a Judas capítulo 6. Versículo 6 porque solo tiene un capítulo. Libro de Judas. Está antes de Apocalipsis. Vamos a Judas, hermanos, versículo 6. ¿Quién me ayuda? Amén. Adelante. A los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿Sí? sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Mire qué texto, hermanos. Mire ese texto. ¿Usted lo había leído antes? Y a los ángeles, lo que estamos viendo en esta mañana, que no guardaron su dignidad, o sea, que fueron indignos para Dios, ¿verdad? Sino que abandonaron su propia morada, su lugar donde Dios los había puesto. Dijeron, no, yo no quiero ir por allá, dicen los ángeles, ¿verdad? Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones, ¿qué? ¿Por qué Dios los guarda en prisiones de oscuridad? Porque desobedecen al Señor. Y luego, ¿qué va a venir sobre ellos? El juicio del gran. Por eso en ese día, hermanos, eso va a ser un día terrible, hermanos. El día del juicio final va a ser un día terrible, donde todas las cosas serán aclaradas. Cualquier laguna, cualquier duda que usted tenga sobre algún tema, aún a los propios predicadores, algún tema difícil, no se preocupe porque Dios lo va a aclarar todo. Y todo lo sacará a la luz. Y ahí nos vamos a ver todos qué hemos hecho en nuestra vida en un periodo de 50 años. Hermano, ¿sabe usted qué hizo para Dios? Y Dios te dice en esta mañana, ¿te pasas trabajando todo el tiempo? Sí, hermano. ¿Te pasas en otras cosas que no es la iglesia? Sí, hermano, es la verdad. Es nuestra realidad. Pero ¿qué le damos al Señor? ¿Se ha preguntado usted? ¿Qué le das al Señor? Y en un periodo de 50 años, de 40, de 30, etcétera, Dios te va a pedir cuentas sobre ese periodo. Y no vas a decir, no, hermanito, es que el que predicaba y tuvo la labor, hermano, por eso lo estamos ahí y lo contratamos. No. Todos nosotros debemos de pensar de la manera que Dios quiere. Que todos llevemos fruto, amén. Que todos llevemos fruto al Señor. Y se trata de mi vida, se trata de tu vida, se trata de tu familia. Se trata del amor que le tienes a los tuyos para que lleguen al camino de salvación, hermanos. Si usted ama a un familiar, háblele de Dios. Si usted ama a su hijo, a su hija que no está en esta iglesia, háblele del Señor porque usted lo quiere ver allá arriba en los cielos. El más triste mal que le podemos hacer a la familia es callar, no hablar de Dios. Y la gente no habla de Dios porque tiene temor. Ay, el que dirá, no, yo no tengo la palabra para hablar. Háblale al Señor, a tu familia. Moléstalos inclusive de Dios. Dice la parábola, fuérzalos a entrar, oblígalos a venir. Porque en su momento eso va a tener una recompensa. ¿Amén, hermanos? Eso va a tener una recompensa. Entonces, volviendo a las características, son seres creados y punto número 2, tienen libre albedrío. Leeremos el último en 2 Pedro 2:4 y cerraremos, hermanos, en esta mañana. Un hermano de atrás que me pueda ayudar, hermano Manuelito, por favor. 2 Pedro capítulo 2. ¿Sí? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Ahí está. ¿Y 5, hermano, por favor? Ajá. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahí está. Dios no perdonó a los ángeles 4 que pecaron y ya los tiene reservados para el juicio. Increíble. Y el versículo 5 también dice, y no perdonó al mundo antiguo. No perdonó a Noé, ¿verdad? Guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Lo que está diciendo, si no perdonó al mundo antiguo,
por el cual Noé fue la salvación de ese tiempo, si no perdonó a los ángeles que pecaron, que se rebelaron contra Dios, ¿qué le espera al pueblo que no obedece al Señor, hermanos? Es increíble. ¿Qué le espera? Juicio. Y el Señor allá, Dios Todopoderoso, en su trono, lo que hemos visto en Apocalipsis, sentado, recibe la adoración, pero el día del juicio, el Señor va a cambiar de rostro, va a cambiar de aspecto. Él es amor, Él es paz, Él es todo lo que usted quiera hablar, los frutos del Espíritu Santo lo es. Pero cuando Dios se enoja, hermanos, no va a haber nada que pueda apaciguar ese gran ira y ese gran fuego. Ya Cristo lo apaciguó en la cruz, pero esa es la oportunidad para que usted venga a Cristo. Amén. Los que no han escuchado el Evangelio, hermanos, esta clase se ha vuelto un poco evangelística. Venid a Cristo. No esperes el día de mañana, no, hermano, el otro domingo. No, hazlo hoy, porque hoy es el día que Dios te quiere ver aquí. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Si hay alguna pregunta o comentario brevemente, lo podemos hacer. ¿Ha quedado claro, hermanos, este tema? Vienen otras 2 o 3 clases, hermanos, para hablar de esto. Hermano José. Sí, hermano, primeramente gracias por el mensaje. Amén. Todo bonito, hermano. Amén. En la forma en que lo expresan. Amén. Está bien claro que si